Nada, que comentabas que un caso de éxito en este caso, bueno, es un poco más de uno, pero sí, son ejemplos que hemos trabajado desde Iberus con, en el campo de la psicología de las relaciones laborales. Bueno, Iberus ya he presentado antes la empresa, creo que bueno, ya no necesita más presentación, es una tecnología 100% tecnológica, empresa tecnológica 100% capital español, consultoría que se dedica a realizar proyectos para sus clientes, que son cualquier tipo de organización, tanto pública como privada, asociación o empresa pública. Y bueno, como decimos, bueno, por continuar un poco lo que estuve comentando antes, estamos en la fase de las soluciones concretas, ¿no? Y hace tiempo que estamos en la fase de soluciones concretas y aquí os vamos a mostrar algún ejemplo de ello. Bueno, nosotros cuando presentamos este tipo de casos de uso a clientes y demás, pues dividimos en distintos escenarios: people, sostenibilidad, diseño del producto, marketing y operaciones. Aquí sobre todo nos enfocaremos en casos de uso de people, que son los que más tienen cabida aquí. Vale, en este caso el primero que vamos a comentar es el Psychobot. ¿Qué es esto del Psychobot? El Psychobot es un asistente para que los psicólogos clínicos en consulta puedan tener como soporte a sus tareas diarias. Porque, a ver, como sabéis, en el campo de la psicología y la salud mental está cada vez más en consideración en la sociedad. Entonces, hay una sensibilización a los problemas y enfermedades mentales y poco a poco, pues, se rompen los estigmas que esta especialización tenía. Entonces, muchas veces los terapeutas se ven saturados por la cantidad de citas, ya sabéis, sobre todo desde la pandemia, entiendo que vosotros conocéis mucho más el campo que yo, y no suelen tener tiempo para un posterior análisis correcto de la sesión del paciente, o tiene que utilizar su tiempo libre para realizar este tipo de análisis, o incluso a veces realizando un solapamiento, ¿no? que acaba pues siendo un poco frustrante para el propio trabajador. Además, los periodos en los que acude un paciente entre una sesión y otra, pues tienden a ser largos, sobre todo en la sanidad pública, pero bueno, en la sanidad privada pues no tienen por qué ser continuos, lo que dificulta pues llevar una trazabilidad de la situación del paciente. Entonces, la solución que se propone se basa en proporcionar una herramienta al psicólogo o terapeuta que realice estas tareas, solo tenga que pues supervisar el, partes de la sesión previa y resúmenes y poder dar respuesta a esto, como ahorrándole tiempo y aumentando su productividad. Sin lugar a duda, este es un punto clave en la participación de los distintos psicólogos especialistas en las distintas patologías para que en base a su experiencia puedan confirmar el diagnóstico generado y, si es necesario, tener en cuenta otros aspectos para que el diagnóstico sea más preciso. Es decir, para contar con herramientas fiables y válidas es necesario contar con la colaboración de profesionales que a día de hoy trabajan en estos campos. O sea, esto es una retroalimentación. ¿Cómo funciona esto? Pues esta asistente recibiría los fragmentos de conversación con el paciente y el terapeuta, pues bien grabándolo y transcribiéndolo, o bien en directo o bien a posteriori, los analiza y podría encontrar eh, posibles síntomas que pueda estar teniendo. Por ejemplo, una frase: he estado teniendo problemas de sueño y creo que es debido a mi trabajo, no sé si dejarlo o no. Bueno, pues te da una sugerencia de respuesta de que puede estar teniendo este relacionado con el trabajo, que puede impactar en tu sueño. eh, Me explora como alguna estrategia o soluciones. Bueno, ¿cómo logra estas respuestas? Es porque está conectado este asistente con la guía oficial del Colegio de Psicología, ¿vale? Del concreto, o con ciertos documentos, ciertos manuales de psicología que puedan adecuarse a ello. Entonces, tenemos el asistente, que por un lado recibe la información bien en directo, bien a posteriori de la conversación terapeuta-paciente, y por otro lado esta documentación a través de la cual el propio terapeuta estaría dispuesto a dar respuesta con su conocimiento, ¿no? Pues lo que le sirve es como una guía. En este caso también, pues, ¿qué síntomas tiene la bipolaridad? According to bueno, aquí la respuesta está en inglés. La bipolaridad presenta los siguientes síntomas que incluyen no sé qué, etcétera. Bueno, y puedes tener puedes interactuar, ¿sabes? Una conversación como un asistente tipo chat GPT, pero con el asistente, incluyendo bien conversación del paciente, incluyendo bien posibles preguntas
del psicólogo en concreto. Entonces, bueno, sería una herramienta, un asistente para el propio psicólogo. Este proyecto lo llevamos a cabo, por cierto, eh, en en un programa de soluciones de IA el año pasado. Bueno, la verdad que tuvo bastante éxito. Además, hicimos un fine tuning de un LLM, ya metiéndonos un poco más en harina de, de IA, y que era especializado solo para esta parte de psicología. Un LLM son estos modelos grandes de lenguaje que comentaba en la primera sesión, pero adaptado al caso concreto de la solución de, de la psicología del asistente. ¿Vale? Luego, otra solución que hemos dado es el filtrado y resumen automático de currículums, que esto lo hemos llevado a cabo con una empresa del sector bancario, con un equipo comercial de más de 1.500 personas y con bastante rotación, es decir, con normalmente necesidades de contratación. Esta solución, ¿en qué se basaba? Se basaba también en un asistente, como veis aquí en el ejemplo, el cual tenía por detrás indexados todos los currículums de los posibles candidatos y ayudaba en este caso, pues a la persona de recursos humanos, de relaciones laborales, a poder entender más intrínsecamente lo que tenía cada currículum. ¿Me puedes hacer un resumen de este currículum? Sí. ¿Me lo puedes hacer en español? Bueno, aquí pues explica qué capacidades tiene, cuánto lleva en cierta empresa, etcétera. Y te da además el PDF adjunto para que tú puedas ver el currículum de manera rápida. O sea, tú puedes estar en una entrevista vía Teams con cualquier candidato y pedirle el resumen y lo ves así a la pluma y decirle, oye, ¿sabes cuánta experiencia tiene en Python? Que es algo que te interesa para la entrevista, y te lo contesta. ¿Sabes si conoce SQL? Pues te puede decir, bueno, pues aquí no pone nada si conoce el lenguaje de programación SQL. ¿Vale? Y bueno, aquí en el caso en español. Y en este caso, pues bueno, logró un 63% de mejora en el tiempo de identificación de candidatos, en palabras de la empresa. Y aquí comentar que pueden darse casos en los que una persona cumpla casi todos los requisitos de un aviso de búsqueda, pero si su currículum no refleja correctamente, será descartado por este proceso, porque no está reflejado. Y estamos perdiendo un candidato válido por la organización. Entonces, aquí lo mismo, comentar un poco temas que comentaron o los otros ponentes del Human in the Loop. El problema es que a día de hoy no se consigue esa eficiencia pretendida. Entonces, pues hay que buscar que no se rechacen personas valiosas y continuar la entrevista, indagar si realmente es así lo que pone el currículum. El currículum puede servir como sirve hasta ahora, no como la primera fase, y, y este asistente incluso de soporte en la propia entrevista o previo a la entrevista, pero siempre teniendo el human in the loop, la persona de recursos humanos que sea quien indague más y sepa si realmente tiene estos conocimientos o no, o si los puede llegar a conseguir, o si realmente los tocó y para él no le parece importante incluso en el currículum. Que el currículum, como sabéis, está bastante sesgado por el componente de lo que considere oportuno de cara a la entrevista el aplicante. Luego, el siguiente caso de uso, este lo podemos contar porque lo estamos implementando en la propia consultora. Bueno, como veis, para una empresa consultora internacional de más de 3.000 empleados, es decir, para Iberus, estamos creando el Employee Churn. ¿Qué es el Employee Churn? Es una información o sea, es un proceso de IA que da a la empresa la alerta de posible abandono de empleados. ¿Cómo? Combina la información de la empresa y del mercado y de los propios empleados, de los que ya están actualmente en plantilla y de los que ya se han ido. Es decir, para cada uno de los empleados que ya se han ido, pues tenemos pues qué salario tenía, cuánto tiempo llevaba en la empresa, si ha habido revisiones salariales, si había tenido cambios de departamento, cuáles eran sus opiniones en las encuestas internas. Bueno, una serie de datos y finalmente se fue. ¿Vale? Y esto pues está traqueado de un histórico de no sé si hace 2, 3 años de toda esta gente que se fue. Entonces, ¿esto qué hacemos? Para todos los otros que aún continúan con nosotros en la empresa, semanalmente se les pasa este modelo que se creó con esta gente que se va, entonces el modelo nos arroja una probabilidad de irse de cada uno de estos empleados. Y al final se saca por cada departamento y también a nivel general una lista de aquellos más propensos a irse. De los 3.000 y pico, pues habrá un top 100 que serán los más probables que se vayan, top 200 también, pero bueno, el que está a 2.999 es improbable que se vaya.
y depende de lo que os comentaba, de serie de parámetros, tipo el salario, tipo cuánto tiempo lleva en la empresa, etcétera. Entonces, esto nos sirve para casos tanto por departamento como a nivel general, casos donde veamos que está una persona en posiciones muy altas de la lista, pues que se tome alguna acción de cara pues, a decirles si está a gusto con la empresa, si desea cambiar su tipo de trabajo, si realmente ya toca una revisión salarial, porque es que vemos que hace mucho que no ha recibido esa revisión salarial. Y nos ayuda bastante y estamos en ello y cada vez incorporando más información. Y bueno, comentar que la IA se está convirtiendo cada vez más en una parte fundamental de las estrategias de retención de empleados por parte de las organizaciones, ya que proporcionar información valiosa sobre por qué los empleados se van, quién corre más riesgo de irse y cómo retener mejor a los mejores talentos es algo clave. Y, y bueno, comentar que, bueno, pues que analizar el rendimiento de los empleados nos sirve, pero aquí no solo analizamos el rendimiento de los empleados, porque esto también puede ser algo que se incluya, sino también nos sirve para ver si la estrategia de retención que teníamos hasta ahora pues, está funcionando o no, por departamentos o no, qué departamentos retienen peor a los empleados. O sea, nos sirve para tener una visión global realmente de la plantilla, de los recursos humanos dentro de la propia organización. Si pasamos al siguiente caso, en este caso sería la gestión del tiempo y la programación. A ver, esto es un caso, es curioso. Es un caso de lo que antes llamábamos optimización, ¿no os acordáis? Optimización matemática. Esto lo creamos por una empresa suiza que produce tintas de seguridad y lo que hemos hecho ha sido la optimización de la asignación de su personal en sus plantas de producción, teniendo en cuenta pues una serie de circunstancias. Por un lado, nosotros queremos optimizar las entregas de tinta, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de empleados. Uno, el personal de planta y otro, el personal administrativo. Y que esta gente, dependiendo de su puesto, pues tiene una serie de vacaciones y una serie de horas de descanso. Y un horario per se. ¿Vale? Pues teniendo en cuenta todo esto, lo que hemos hecho ha sido maximizar la función que de entregas, o sea, esto es matemáticamente hemos maximizado una función sometido a las restricciones de los horarios que tiene cada uno y las horas de descanso y el tipo de trabajo que realizan. ¿Y esto qué nos ha hecho? Pues bueno, nos ha optimizado un 13% el tiempo de entregas con los mismos recursos que ya tenía. Era porque había mala organización realmente de los recursos. Y esto con una no es sencilla porque requiere bastantes variables, función de optimización, ¿vale? No es estadística, en este caso es optimización, pues se logró. Es otro tipo de soluciones que se pueden dar en el campo de las relaciones laborales. Aquí lo que se hizo fue cambiar los horarios de trabajo de cierto tipo de empleados y adaptarlos para conseguir ese plus, ese boost que necesitaba la empresa para mejorar su tiempo de optimización. Después tenemos esto para una gran telco, que es lo que llamamos el enrutamiento de llamadas inteligentes. ¿Qué es esto? Esto realmente, así de manera sencilla, es un modelo que permite, cuando un cliente realiza una llamada para para esta empresa de telecomunicaciones, se le deriva a un call center, pero en función de la petición que realiza, ¿vale? Por el tono de la petición y por la propia petición en sí, es decir, el continente y el contenido, por así decirlo, traduciéndolo un poco más a lenguaje más claro, pues se clasifica la llamada y el tipo de cliente. Y en función del, del tipo de cliente que es y la petición que tiene, pues se le asigna a una serie de agentes, creo que habría como 7 tipos de agentes, y se asignaría a uno de esos 7 tipos de agentes. Y después, debido a eso, ya se le derivaría pues, a la gente que esté dentro de esos 7 tipos y del tipo concreto que creemos que más se adecua con la llamada que el cliente está realizando en la parte donde se le graba, se le asignaría al mejor agente para dar respuesta a su petición. Y este sería el enrutamiento, por así decirlo. Se enruta el cliente con el agente más adecuado para darle respuesta a su petición concreta. Y luego ya este último caso es más relativo a tiempos de espera o
comportamiento. Se realiza con Computer Vision, donde lo que hemos hecho es, bueno, en este caso, para el caso de una aerolínea, hemos medido los tiempos de espera en los check-ins de los aeropuertos, con seguimiento anónimo, de cara a poder después hacer un análisis estadístico de experiencia de usuario dentro de los aeropuertos, cuánto tiempo tardan, si realmente es algo útil para los usuarios que estén pues X minutos ahí o probablemente la experiencia de usuario mejore y el feedback con la compañía pues se incremente, tengan mejor visión de la propia compañía si esto se reduce, ¿no? Entonces pues necesitaban un traqueo de las personas que estaban realizando el check-in y cuánto tiempo estaban esas personas. Como veis, de manera anónima. En este vídeo que estamos aquí de ejemplo, pues traquea cada una de ellas, le asigna un número y, y cuenta el tiempo que está. Esto complementado también no solo con las personas, sino también con maletas. Aquí veis que analizamos también suitcase, cuánto tiempo permanecen dentro de la imagen. Bueno, también nos puede servir cuántos individuos llevan maleta, entonces nos lo podemos trasladar a lo de pues, cómo cobrar la maleta, qué tipo de maleta hay, esto incluso se podría ir analizando, ¿no? Pero esto va un poco de cara a eso, si realmente pues se van a llegar a cubrir en la parte de arriba del avión con las maletas, etcétera, o la propia bodega. Después, viene muy en la línea con otro tipo de imágenes, de reconocimiento de imágenes en comercio físico, pues por áreas. Esto es comercio físico, pero lo mismo. Todos estos tiempos de espera, pues puede ser en una consulta médica, tiempos de espera en una consulta médica para analizar la experiencia de usuario o las áreas en las que está, tanto en una consulta médica como en un quirófano, como en, como en un supermercado como es aquí, ¿vale? Y en este caso es tema de que mide el tiempo que pasa en cada una de las áreas los ciudadanos, los individuos. O incluso el análisis del comportamiento errático en estos propios espacios, pues si realmente es un comportamiento constante o es un comportamiento errático pues, en plantas de producción, en grandes superficies. Y después tenemos los mapas de calor en los mercados físicos que también complementarían a esto, donde más interactúan los usuarios dentro de las superficies. Y nada, hasta aquí llegó mi presentación.